Bien, vamos a hacer la introducción a la carta a los Colosenses, la introducción general a la carta. La carta a los Colosenses tiene unos temas fundamentales para nuestra emuná, para nuestra fe. En esta carta vamos a estudiar, a profundizar acerca de Yeshua, acerca del Mashiach o del Mesías, acerca de Yeshua HaMashiach, o como lo conocemos en Occidente, Jesucristo. ¿Qué significa todo esto de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Vamos a ver qué significa todo eso. En Él habita toda la plenitud. Vamos a estudiar el tema tan controversial acerca de la deidad de Yeshua HaMashiach o de Jesucristo. Esta carta se divide básicamente en 4 capítulos. Capítulo 1, la verdad acerca de Yeshua HaMashiach. Capítulo 2, la verdad acerca de las herejías o las diferentes mentiras que se han promovido y se siguen promoviendo en la actualidad. Capítulo 3, la verdad acerca de una vida agradable a Dios. Capítulo 4, la verdad acerca de una vida agradable a Dios. Segunda parte. En el primer capítulo vamos a estudiar la verdad acerca de Yeshua HaMashiach, quién es realmente Yeshua HaMashiach, o Jesús, como lo conocemos. Jesús le dijo, o Yeshua le dijo a una mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cuánta gente hay que adora lo que no sabe? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice en Yohanan, en Juan, capítulo 4, versículo 22. Entonces, el propósito de estudiar esta carta es que podamos saber a quién adoramos, que podamos entenderlo. Es difícil llegar algún día a comprender totalmente a Dios, pero que podamos entender y tener mucho más en claro el concepto de a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. Capítulo 2, la verdad acerca de las herejías, las diferentes tradiciones, filosofías humanas que han pervertido el mensaje de la Biblia. Y los dos últimos capítulos, el 3 y el 4, ¿de qué me va a servir en mi vida? ¿Cuál es una vida agradable a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? En un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford para ver la capacidad que en la actualidad tienen las personas para concentrarse en algo, se encontró que cada vez se tiene menos capacidad de poner atención o estar concentrados en algo. Entonces empezaron a hacer algunas teorías del por qué cada vez es más difícil mantener la atención en una cosa por un buen periodo de tiempo. Por ejemplo, con los niños. ¿Por qué es cada vez más complicado para los maestros captar la atención de los niños? Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el aspecto más importante para poder aprender algo? ¿Qué necesitas para poder aprender algo? Atención, prestar o poner atención. Si no ponemos atención es difícil que lo aprendamos. La gran lucha que en la actualidad tienen los maestros es lograr captar la atención de los niños. Es sumamente difícil y a la conclusión a la que se llegó es que esto se debe a la gran cantidad de estímulos visuales que hay en la actualidad. Hay tanta estimulación como la televisión, los juegos de video. Esto es algo que estimula tanto a la vista que llega el momento que cuando se trata de enseñar con el libro y con el lápiz es dificilísimo. Y esto no nada más se da a nivel infantil, sino también a nivel de los adultos. Cada vez es también más complicado captar el interés y si te das cuenta en la tele, todas las imágenes, todos los anuncios cada vez tratan de tener anuncios más impactantes, llenos de colores e imágenes con aspectos que estimulan, y hay tanta competencia por ganar la atención y esto es algo que está afectando
el nivel intelectual de las personas. Incluso en este estudio estaban chequeando también que a pesar que en la actualidad existen más personas con títulos que nunca antes en la historia, porque hay más escuelas y aparentemente la gente está más preparada. Por dentro de la gente preparada el aspecto es contradictorio. Es cómo es posible que con gente tan preparada, tan intelectual, cada vez es menos la demanda para estudiar mediante libros. Es más común el uso de audiolibros o videos. La gente no tiene la capacidad como antes de ponerse a leer, a estudiar. También, por ejemplo, hubo una época en la que transmitían los debates en Estados Unidos cuando iba a haber en una sucesión presidencial, y aquí también en Argentina, ¿no? Se llegó a dar de los debates, ¿no es cierto?, entre políticos que duraban 4 o 5 horas, ¿no? Y la gente se sentaba a escucharlos y estaban muy atentos. Eh, Ahora, ¿qué pasa ahora? Cuando vemos el informe presidencial y de repente uno ve que pasan las cámaras por los espectadores y los ves que se están dormitando y que se están distrayendo. Es dificilísimo captar la atención de la gente. En base a esta dificultad que hay en la actualidad de captar la atención de la gente, la mayoría de los libros, de los cursos o seminarios que se dan dirigidos a pastores con el objetivo de ganar audiencia, ¿saben cuáles son los temas que más se utilizan en la actualidad para captar la atención de la gente, de los pastores y los predicadores? Los libros que más venden son los que tienen que ver con cómo captar la atención de la gente, qué hacer para llamar la atención y tener más miembros, qué hacer para que la gente ponga atención y escuche, porque se trata de competir, porque como hay tantas congregaciones, hay que competir para ver quién tiene el mensaje más pegadizo, pegajoso, ¿no? A ver de qué manera puedo atraer más a las personas. Hay un libro de un pastor de una congregación de California, y a propósito, al ver esa congregación, si realmente te impresionas, no se pueden imaginar un edificio que está en la calle de California, en una zona donde vive gente, pero con mucho dinero, ¿no es cierto? Y está la construcción arriba, en un valle, en una construcción con un auditorio como para 5.000 personas, algo así. Uno se hace de cuenta que el auditorio es algo como una cosa grande como un estadio de fútbol, ¿no? Con unas pantallas de video, con unas butacas, y el servicio total dura 40 minutos. Empieza el servicio, primero sale un grupo tocando música muy impresionante, el sistema de sonido, pero espectacular, impresionante, y después de esto termina de tocar este grupo, una música eh, tremenda, maravillosa, y tenés la opción de sentarte en el auditorio o sentarte fuera al aire libre, donde tenés unos toldos, unos tolditos, ¿no? Donde uno se puede estar tomando un cafecito y estar escuchando al predicador. Uno tiene pantallas ahí donde puede estar cómodo mirando la predicación. Hay un área donde hay cunas, de cuneros, donde hay mujeres que llevan a sus bebés y están viendo en una pantalla la predicación. Después uno termina el tiempo de la música, una música contemporánea, después entra, por decir algo, Michael Bolton o Whitney Houston, ¿no? Todos esos, y salen dos personas cantando impresionantemente, dos hermanos, termina esto, y sale un predicador súper cool, ¿no? Y con muy buena onda, súper elocuente, súper simpático, agradable, y empieza a hacer unos chistes y de repente unas cosas de la Biblia, y en la pantalla de video te ponen los textos bíblicos y te ponen varias traducciones, pero este toman los versículos de la Biblia y todos sus mensajes son, por ejemplo, cómo ser feliz, cómo llevarte bien en tu trabajo, cómo tratar bien a tus hijos, todos esos temas, ¿no? Da el tema un versículo y ya listo, ¿no? Con un solo versículo crean todo un tema. 15 minutos después, mucho del mensaje termina y sale otra voz cantando, y así sucesivamente, y pasan la ofrenda y la gente sale feliz, increíble, contenta,
y si los jóvenes no quieren estar en ese auditorio, hay otro auditorio donde al mismo tiempo se está llevando a cabo un concierto con bandas y con pizzas para todos, y todos los jóvenes ahí se la pasan pero muy bien, increíble. Los niños, si usted viera en la escuela dominical, pantallas gigantes, la gente sale vestida de moñitos, bien vestida, impactante, juegos de video. Es una congregación de alrededor de más o menos 15.000 personas. Es una de las 10 iglesias más, de las congregaciones más grandes en los Estados Unidos. Entonces este pastor escribió un libro donde da una receta, porque él empezó con un grupito de 5 personas y empezó a crecer, y ahora se está hablando de 15.000 personas, y da en ese libro su receta de cómo pudo lograr una congregación tan grande. La clave que él da, la clave de su éxito, te pone como un prototipo de persona. Es más, hasta en su libro está la foto de un joven, de un tipo típico de Estados Unidos, ¿no? Gringo, y te dice, ¿qué está buscando? Está buscando una persona, un gringo, salido de la universidad. Primero él dijo, ¿a quién quiero alcanzar? Bueno, quiero alcanzar a los egresados de las universidades, o sea, la gente de más dinero, de más nivel. Entonces, ¿qué está buscando una persona así? Y se metió a hacer unos análisis de mercado y llegó a la conclusión que una persona así realmente no le importa la verdad, porque para ellos la verdad ya es relativa. Cada quien tiene su propia verdad, entonces esta persona no busca la verdad. Busca consuelo, busca sentirse bien, busca tener amistades, igual que él, busca tener personas alrededor de ellos que tengan buena onda. Bueno, si eso es lo que buscan, vamos a darle eso, dijo este pastor. Entonces toda su filosofía se basa en que si usted o nosotros queremos tener éxito como iglesia, o la persona que quiere tener éxito como iglesia, le debe dar a la gente lo que la gente está requiriendo, que la gente necesita o la gente quiere. Darle un poco de diversión, un poco de socialización, darle un poco de todas esas cosas, y eso los va a atraer, y eso es la clave del éxito de este pastor. Basado en esto que estamos viendo, de lo difícil que es poner atención, de lo difícil que es cada vez más concentrarnos en algo valiosísimo, en algo valioso. Esto es simplemente el cumplimiento de una profecía del profeta Amós. Y aquí vienen días, dice Yahweh, Adonai el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír palabra de Adonai. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Adonai, y no la hallarán, dice en Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Y también Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. De acuerdo a las estadísticas que hay en la actualidad acerca de qué es lo que busca una persona al ir a una congregación, ahora que hay tantas congregaciones, se hace un análisis. Una persona que, ¿por qué quiere congregarse? ¿Qué es lo que le llama la atención a una persona a la hora de congregarse? A la mayoría de las personas, si nosotros le preguntamos, o si vos le preguntás, ¿qué buscas al congregarte? La mayor parte de las personas te dice, busco tener compañerismo con otras personas. Los que tienen niños buscan un lugar agradable para los niños, para que se diviertan mucho tiempo, de motivación para asistir a una iglesia, era conocer a otras parejas, para socializar, tener una vida linda, hermosa, llevadera. ¿Acaso es eso malo? ¿No?
Claro que no es malo. El problema es cuando todo esto se convierte en lo importante, en lo principal, en lo central, llega un momento que ya no importa el mensaje, no importa, lo que importa es el tipo de personas y se convierte en el enfoque, en la prioridad. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas. En esta carta de los Colosenses vamos a ver que a Pablo, al Rab Shaul, como se lo conoce en hebreo, lo que menos le importa es la cuestión de que se lleven bien todos y se amen. Por supuesto que es importante y en varias de sus cartas él estimula el amor a la comunión, eso es importante, pero ¿para qué es importante congregarnos? De acuerdo a Hebreos, dice que para estimularnos al amor y a las buenas obras, ese es un fundamento de congregarnos. Buscar la compañía de alguien, porque no es lo mismo que tú estés ahí en tu casa estudiando solo y quizá hasta lo podías hacer mejor, pero el hecho de estar en un lugar con otras personas, con el mismo deseo de buscar a Dios y obedecerle, eso te anima, te estimula, y al mismo tiempo tú puedes estimular a otras personas por medio de lo que estás viviendo. Precisamente es de lo que Pablo aquí va a hablar, pero el énfasis de la prioridad de Pablo en cuanto a las comunidades no es el compañerismo, sino el énfasis a la sana doctrina, que sean sanos en la fe. ¿Se acuerdan cuando escribe a los Gálatas y les dice, me temo que he trabajado en vano por ustedes? Si sigue la comunidad de Gálatas, bárbaro, espectacular, pero qué mala noticia que fui a enseñar y ya están regresando, ya están empezando a creer otras cosas. Eso sí que es en vano, sumamente trágico. Aunque muchos de nosotros vamos a congregarnos con motivos equivocados, Dios en su misericordia, después de un tiempo, nos va mostrando que ese compañerismo, que esa socialización no sacia la mayor hambre que tú y que yo tenemos. Llega un momento en que uno dice, esto es todo, esto es vivir una vida en Yeshua HaMashiach, eh, eh, una vida cristiana, esto será vivir una vida agradable a Dios, será esto todo. Y en ese momento, en ese bendito momento es cuando el Señor empieza a mostrarnos, a mostrarte cuándo es el verdadero propósito de congregarnos, de todo lo que hacemos. Hay una historia del emperador Nerón, resulta que en los países de la parte del norte de África hubo una hambruna y hubo una crisis muy severa y no había alimentos. En esa época Nerón empezó a exportar el circo a las diferentes colonias del Imperio Romano. El circo fue algo que Roma empezó a popularizar en este periodo de crisis, de hambre de los neoafricanos, en una situación ya desesperada en que se estaban muriendo de hambre. Vieron a lo lejos que empezaron a venir los barcos desde Roma, desde la capital que estaba enviando el emperador, y pues todo el mundo se alegró y dijeron, por fin llega ayuda, auxilio para nosotros. Vieron los barcos que venían y todos pensaron que eran alimentos. Y cuando van llegando los barcos, ¿de qué crees que estaban llenos? De aserrín, costales de aserrín para los circos, para poner en las pistas. Imagínate la tremenda decepción. Es exactamente lo mismo. La gente en la actualidad, como nunca antes, estamos hambrientos, pero de la palabra de Dios, de la palabra de Adonai. Pero tristemente lo que más hay es aserrín, entretenimiento, pasar el rato, y pasar un rato pero de esparcimiento. Y eso no es lo que tuvo en mente el apóstol Pablo al escribir esta carta. Yo sé que esta carta va a desafiar nuestras tradiciones, nuestra manera de pensar con respecto a los temas que ya hemos visto en otras cartas de principios que se tratan. Pero lo único que yo te puedo decir es examínalo todo, escudriñalo todo y retenga usted lo bueno y que
Dios nos ayude, que Adonai nos ayude a tener un corazón sencillo, una mente humilde y que podamos examinar. ¿Eh? Tiene que llegar un punto en nuestra vida en que examinemos si nuestra fe es bíblica, no si nuestra fe concuerda o no concuerda con nuestra denominación o con tu iglesia. Creo que es tiempo de olvidarse de todo eso. Mi fe concuerda con lo que yo estoy viendo en la Biblia. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el día que estemos delante de Adonai, de Hashem, de nuestro, de nuestro Padre, Él no nos va a pedir cuentas en la base, en lo que, Él no nos va a pedir cuentas en base a lo que dice la Escritura, no lo que dice mi pastor, lo que dice mi denominación, o en base a lo que dice mi grupo, sino que Él nos va a tomar cuenta en base a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces vamos a ir poco a poco estudiando este capítulo, de qué trata el tema que trata con el tema de temas, la verdad acerca de Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, como nosotros los occidentales lo conocemos. ¿Quién fue Yeshua HaMashiach? ¿Quién fue Jesucristo? La deidad de Jesucristo, la divinidad de Yeshua HaMashiach. Y trata dos temas en realidad. El primero tiene que ver con motivos legítimos de oración y la segunda parte de este capítulo tiene que ver, ahora sí, con la deidad de Yeshua HaMashiach. Entonces, vamos a comenzar con el tema, los motivos legítimos de oración. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las razones por las que yo debería orar? ¿Por qué me conviene orar? ¿Qué será por lo que debo orar? ¿O cómo saber orar por las demás personas? ¿Cómo puedo interceder por mi familia? ¿Qué es realmente lo importante? Aquí vamos a ver cuáles eran los motivos de oración del apóstol Pablo, cuáles eran los motivos de oración que él tenía. Te va a desafiar totalmente. Bien, vamos al Colosenses, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach, o de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Apóstol significa un enviado, un embajador, un mensajero de Yeshua HaMashiach, o Jesucristo. En hebreo la palabra apóstol es shaliach, término en hebreo. No hay nada más difícil en esta vida que ser algo que no es la voluntad de Dios. Esto es lo más complicado que puede haber. Póngase a analizar en este momento a qué te dedicas tú, cuál es tu profesión, a qué te dedicas la mayor parte de tu tiempo. Tú podrías decir, Oscar o Juan, o lo que me estén escuchando, estudiantes de economía por la voluntad de Dios, o lo que sea, ama de casa, secretaria, etcétera. Soy ama de casa por la voluntad de Dios, secretaria del doctor tanto por la voluntad de Dios. La pregunta es importante que hoy nosotros, o que te la hagas, esto que estoy haciendo, ¿es por voluntad de Dios lo que estoy haciendo? De repente que digas, y ahora yo sé que ¿por qué estoy haciendo esto? Si esto lo aborrezco, no me gusta hacerlo. No le ha pasado a usted que estás haciendo justo lo que detestas. Entonces, esto es lo peor que te puede pasar. Una de las causas que mayor frustración produce en alguien es estar dedicando algo, estarse dedicando a algo que no le gusta. Entonces, cualquier cosa que seamos, lo seamos
porque es la voluntad de Dios. Aparte, cuando estás en la voluntad de Dios, fluyen las cosas. Cuando no es la voluntad de Dios y estás haciendo las cosas por tu voluntad, hay obstáculos, problemas, frustraciones, es horrible, pero no hay nada más grato, aunque tengas los mismos problemas, pero saber que estás haciendo, que estás en la voluntad de Dios, de Adonai. Si voy a tener problemas y voy a tener obstáculos, es obvio, pero ¿sabes qué? Yo sé lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, que puedas hoy tú examinar tu vida, hacer un balance y decir, ¿esto es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? ¿Me creó Dios para hacer esto? El día que descubras la voluntad de Dios para tu vida, será el día más feliz que puedas experimentar. Vamos a Colosenses 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Mashiach, dice en Cristo, pero es la palabra Cristo, es la palabra, esa es la palabra griega, la palabra en hebreo es Mashiach, que significa ungido, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach, del Señor Jesucristo. Colosas estaba en la actual Turquía, estaba situada en el valle de Licia, al sur de la antigua Frigia. Eran provincias de Asia en el Imperio Romano, alrededor de 20 kilómetros de distancia de una ciudad que se llama La Odisea, y como 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Todavía la ciudad de Éfeso existe, hay unas ruinas ahí. Pablo no había visitado esta comunidad, esta ciudad de Colosas era un lugar comercial, era una ruta comercial, había muchos mercaderes y en esa ciudad había una comunidad muy grande de judíos. Había dos tipos de judíos, judíos observantes ortodoxos y había también judíos helenizados, metidos en la cultura griega. También había mucha influencia de parte de una secta que empezó a tener preeminencia desde los tiempos de Juan el Bautista, que era la secta de los esenios, que era un grupo de judíos que ante la corrupción en el templo, ante la corrupción de algunos de los líderes, ellos se hastiaron del sistema y fueron a vivir entre las cuevas, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos tener nada que ver con esto, con eso. Nosotros vamos a hacer nuestra propia comunidad. Y son las comunidades de Qumran, es donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Entonces era gente sumamente observante, súper apartados de todo lo mundano, y pues se piensa que este grupo de esenios es donde surgió Juan el Bautista. Entonces había, por un lado, los judíos ortodoxos, por otro lado, los esenios, y por otro lado, los que ya se estaban yendo totalmente al paganismo. Ante todas estas influencias a que estaban expuestos, es que Pablo les escribe esta carta para alertarlos, para tratar de advertirles que no fueran a ser engañados con todas las maneras de pensar circundantes de esa época. Así que es la razón por la cual escribe a Colosas. Pablo no había ido a esa comunidad, él no fundó la congregación de Colosas, lo hizo probablemente Epafras, quien se convirtió en el tercer viaje misionero de Pablo, según algunos en la ciudad de Éfeso. De hecho, estuvo enseñando ahí durante un buen tiempo, y mientras Pablo estuvo en Éfeso, es donde más se cree que Epafras conoció el mensaje, creyó en el Mesías, y se fue a Colosas, regresó a su ciudad, y ahí fundó la congregación de los colosenses. También de ahí de Colosas era Filemón, cuya carta que Pablo le escribe lleva su nombre, donde el siervo de Filemón, llamado Onésimo, le roba una lana, le roba un dinero, y se escapa y se encuentra a Pablo en la cárcel. Pablo le comparte el mensaje y lo manda de regreso, ya convertido, con un mensaje, la carta de Filemón y la carta de los colosenses.
Algo que tenemos que tener muy en claro y que es muy importante es cómo surgían las congregaciones en esa época o cómo surgían las comunidades de creyentes en esa época. Lo que Pablo hacía era que iba a las sinagogas y veía qué tipo de personas había. Había dos tipos de personas, los judíos y temerosos de Dios. Dentro de los judíos había dos tipos, judíos de nacimiento y prosélitos, los que se habían convertido, o sea, los que se habían convertido. Los temerosos de Dios o amigos de Israel eran gentiles, gente que nada que ver, pero tenían curiosidad por la religión judía y asistían a las sinagogas. No había tantas cuestiones de restricción y de seguridad como lo hay ahora en las sinagogas, en la actualidad. Recuerden que no había Biblias. Si ellos querían escuchar algo de Dios, de Israel, del Dios de Israel, pues tenían que ir a escuchar a la sinagoga. El mensaje que se daba, el mismo mensaje que se da en la actualidad, ya tiene tradicionalmente años y años que se sigue dando. Se respetaba la Torá, empezando capítulo por capítulo, desde el principio, duraba un año el calendario, regresaban otra vez y ahí iban, se sentaban y escuchaban. Si esas personas temerosas de Dios o amigos de Israel, que así se les llamaba, querían convertirse, eso era otra cosa, no tenían que hacerlo, ellos podían decidir seguir siendo gentiles, pero si había alguien que se decidía y decía yo sí quiero convertirme, bueno, no había problema. Había en esa época, en esa época, en la época de Jesús, en la época de Pablo, dos escuelas, digamos, dos grupos rabínicos que no estaban de acuerdo con respecto de qué manera aceptar a un gentil dentro del judaísmo. Uno era Hillel, un rabino muy famoso, muy reconocido, él fue que le enseñó a Gamaliel, quien fuera el maestro del Rab Shaul o el apóstol Pablo. El concepto de este grupo con respecto a los gentiles era Dios no hace acepción de personas, hay que amar a los gentiles, bienvenidos los gentiles. Otra escuela era la del rabino Shammai, quien no sentía agrado por los gentiles. Él decía que Israel era todo y que los gentiles solo servían para combustible al infierno. Él llegó a enseñar que aunque un gentil se convirtiera y guardara, ni así tenía chance. Entonces imagínense la disputa que había entre estos dos grupos. Shammai, con el propósito de que nadie se convirtiera, elaboró una lista de requisitos para que un gentil eh, de, se, para que un gentil se convirtiera. Era una lista que consistía más o menos en 18 reglas y eran reglas muy difíciles para que la persona pueda cumplirlas y convertirse. Pero hubo gente que logró, y una vez que esas personas se convertían, con todo lo que le costó, ¿cuál crees que iba a ser su actitud ahora cuando alguien quería convertirse? Eran los peores, eran personas muy, pero muy duras. ¿Con quién más tuvo problemas? Pablo no fue con los gobernantes judíos. Con los que más tuvo problemas el apóstol Pablo fue con los llamados perros, los mutiladores del cuerpo. Los perros eran gentiles que se habían convertido al judaísmo siendo personas grandes por la ruta de Shammai y que se habían hecho ahora personas muy duras en querer aceptar a la gente. Todas estas cuestiones de Shammai son las que Yeshua en un momento dado llegó a protestar y decirles en el capítulo de Matitiahu 23, o capítulo de 23 de Mateo, a este grupo de gente. Entonces Yeshua manifiesta su tristeza al ver que ya se había hecho tan rígida la religión, que ya había perdido la sal, ya había perdido el propósito de Adonai. Esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones, dijo el profeta. Cuando Pablo dice palabras durísimas como mutiladores del cuerpo, perros, está hablando de este tipo de personas que se habían convertido de grandes al judaísmo por la escuela de Shammai. Epafras funda esta comunidad
esta congregación de colosenses, y tiempo después Epafras va a visitar a Pablo, que está encarcelado en Roma, en el año más o menos 60 o 62 después del Mesías. Esta carta de Colosenses, la carta de Filipenses, la carta de Efesios y la carta de Filemón son las llamadas epístolas carcelarias, porque el apóstol Pablo las escribe estando en la cárcel, y es muy interesante porque es donde te das cuenta cómo a una persona como Pablo, con todo el ímpetu que tenía, la energía que era imparable, Dios lo puso en pausa y lo mandó a la cárcel unos años. Si no fuera por esos años que Pablo estuvo en la cárcel, no habría podido escribir estas valiosísimas cartas. En ese tiempo que estuvo encarcelado, ponían soldados que lo custodiaban por turnos de 24 horas, y en ese momento le ponían esposas, todo el tiempo encadenado. ¿Para qué sirvió eso? Pablo, en la carta a los filipenses dice que la mayoría de esos soldados ya habían creído en el Señor. Imagínense, no te puede decir, tienes que aventar la predicación, la predicación de Pablo eran las 24 horas, ahí sí que no había predicación en él. La palabra gracia tiene significados muy lindos, tiene que ver con algo fundamental. Cuando tú le deseas a alguien que tenga gracia delante de Dios, gracia es la característica más valiosa que tú pudieras tener delante de Dios. Gracia significa que le caigas bien a Dios, que Dios te dé un favor inmerecido. ¿No te pasa que cuando conoces a una persona y hablas solo un poco y le dices, ya me cayó bien esta persona, qué bien que me cayó? Entonces, lo que Pablo está pidiendo aquí es que Dios te dé gracia. Es un poco como la bendición que le dijo el Señor a Aarón, con la cual bendijera. Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y en ti ponga shalom, en ti ponga paz, como dice allí en el libro de Números, capítulo 6, del versículo 24 al 26. Una vez teniendo la gracia de Dios, olvídense, vamos a tener el shalom de Dios, la paz de Adonai. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios por nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe en el Mashiach Yeshua y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Se dan cuenta por qué Pablo está orando todo el tiempo por ellos? Porque ya oyó de la fe, del amor, de la esperanza que hay en ellos. Esta es una buena reflexión para nosotros. Generalmente oramos por las personas cuando les está yendo mal. Cuando todo está bien, no oramos por las personas. Pero es bueno que aprendamos a orar por las personas precisamente cuando les está yendo bien, porque es cuando somos, realmente es cuando somos foco del enemigo, ¿no? Hay tres características fundamentales en una comunidad madura, espiritualmente hablando. Uno, la fe o la emuná en las Escrituras. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. En hebreo sería así que es por la emuná. Así que la emuná es por el oír y el oír por la palabra de Adonai. Y la emuná es fundamental porque dijimos que emuná es fe, ¿no es cierto? La fe es fundamental porque no nada más se trata de ser mejores personas, se trata de creer lo que está escrito, creer lo que Dios ha dicho, porque si el fundamento no es la fe, y el fundamento no es la palabra de Dios, entonces, ¿qué diferencia tenemos con una persona de otra religión, con un budista, con un hindú, etcétera? Aquí se está hablando de una emuná, de una fe particular, de una fe única, una fe revelada.
¿Cuál es la diferencia entre una fe revelada y la fe de los budistas o de los hindúes? De los hindúes. La diferencia es que esta es una fe revelada por Dios, por Adonai, y la otra es una fe revelada por el espíritu humano o por espíritus de demonios, o como dice la Escritura, eso sí está muy, muy fuerte, que los gentiles sacrifican a los ídolos, los sacrifican a los demonios. Bien, vamos a continuar. Este, vamos a, dice 2, amor, unos con los otros. La oración de Pablo, nosotros podemos tener la doctrina más inmaculada, perfecta, pero se acuerdan que vimos cuando estuvimos viendo Eclesiastés, no seas demasiado justo porque porque vas a quedar desolado, vas a quedar solo. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Dice en Eclesiastés capítulo 7, versículos 16 y 17. Les doy gracias por su fe, dice Pablo, pero por el amor que tienen entre ustedes, porque ustedes pueden soportarse unos a otros, porque pueden estimularse unos a otros, porque los fuertes pueden ayudar a los débiles, porque los débiles no juzgan a los fuertes. Entonces les doy gracias por eso. Es fundamental en una comunidad que tanto el fuerte y el débil no sepan convivir y más allá de todas las diferencias, sepan seguir adelante juntos. La tercera cosa es la esperanza, ora por la esperanza. Es la esperanza la que los motiva a tener los primeros dos elementos, fe y amor. ¿Qué te motiva a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué te motiva a amar o a perdonar cuando no nace en tu corazón? La esperanza, el saber que voy a tener una recompensa. Él sabe que un día el Señor me va a decir, bien, buen siervo fiel, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, dice en Mateo capítulo 25, versículo 23. Si llega un momento en que pierdes la esperanza, pierdes el panorama de a quién estás sirviendo. Si llega un momento en que empiezas a murmurar, estás amargado y ya empiezas a quejarte con Adonai, la razón es que estás empezando a perder la esperanza, estás empezando a pensar que la recompensa es aquí en la tierra y como lo estás obteniendo y que lo estás obteniendo como quisieras, entonces te empiezas a amargar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, dice en Mateo capítulo 6, versículo 1, Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es impactante cómo a estas alturas este mensaje, con los primitivos medios de los apóstoles, ya había llegado a todo el mundo antiguo. ¿Recuerdan que hubo un momento en que Pablo dijo, ya recorrí toda la región de Asia y todo lo he llenado del mensaje de Yeshua HaMashiach, o de Jesucristo como lo conocemos en Occidente? Qué impresionante que Pablo haya podido decir eso cuando no existían ni los autos que hay hoy, no existían los mails, no existían los satélites, ni nada, ¿no? Ni Facebook, sino que fue a caballo, caminando por el desierto, por naufragios, y Pablo fue capaz de lograr eso. Y si se dan cuenta, los apóstoles iban y predicaban, y era una cosa impresionante. ¿Por qué en la actualidad, con todos los medios tecnológicos que tenemos, cada vez menos personas escuchan el mensaje del Evangelio? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre ellos y nosotros? Dos cosas. Uno,
Tenían la potencia de la palabra y sus mandamientos. 2. Eran personas que dependían totalmente de la guía del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, como lo conocemos aquí en Occidente. Bien, haríamos envolver a la simpleza, a la sencillez de lo que ellos hacían, la palabra de Dios con el poder del Ruach HaKodesh, del Ruach, del Espíritu de Dios. Vamos ahora allí a Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, vuestro amor en el Ruach, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí empiezan los motivos genuinos de oración. Señor, ayúdame a ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Ayúdame a conocer cuál es tu voluntad para mi vida. Que podamos orar como Salomón, porque si tú tienes sabiduría e inteligencia espiritual, ya lo tienes absolutamente todo. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Adonai, de Dios. Y el conocimiento no es estático. Lo que necesitamos para crecer en conocimiento es humildad, porque si tenemos humildad, el Señor difícilmente nos va a poder, si no tenemos humildad, el Señor no nos va a poder enseñar más. Ese es el gran problema que tenemos dentro de nuestra filosofía greco-romana. Ese es el gran peligro que corremos, que llega un momento que ya creemos ciertos dogmas de fe religiosos. Es importante tener una actitud humilde y decir, Señor, quiero crecer. Quítame los prejuicios, quítame todos los prejuicios mentales que tengo para poder examinarlo todo. Quita de mí todo lo que no sea conforme a tu palabra. Vamos al versículo Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad, que me des la capacidad de sufrir por ti, de aguantar vituperios, que me des la capacidad de recibir el rechazo de todas las cosas que vengan por vivir este estilo de vida. Eso significa longanimidad. Es importante que sepas, y por eso es importante orar, que la fuente de tu fortaleza no está en ti, no está en mí, sino que es algo que Adonai te da, que Adonai me da. El fruto es algo que Adonai da, pero Dios imparte el fruto. No es algo por lo que tengamos que luchar y esforzarnos. El fruto es algo que se da por estar unidos a la vid verdadera, que es Yeshua, que es nuestro Señor Yeshua. En Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos capacita para recibir de la herencia de los santos en luz? El Señor, nuestro Adón. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad, autoridad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Tenemos que entender qué significa las tinieblas. En el contexto bíblico, recuerdan el texto que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos, dice en Isaías 9:2. ¿A qué región o territorio se está refiriendo este pasaje? Al territorio de Efraín, al territorio de Galilea. Toda esa región se caracteriza porque habitaba gente que estaba alejada de la Torá. Versículo 14, en quien tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de pecados. Ese rescate
que se pagó por tu alma, se pagó con la preciosa sangre de Yeshua, la preciosa sangre como de un cordero sin mancha. Pecados era la consecuencia de vivir en las tinieblas. Pecado es la transgresión a la Torá, a las escrituras, a los mandamientos. Entonces, en esas circunstancias, Dios, por su amor, pagó un rescate y nos trasladó para estar bajo el dominio de la luz y ya no más bajo el dominio de las tinieblas.